Las anteriores 4 clases ya están en internet, las pueden ver en mi canal de YouTube. Simplemente ponen www.youtube.com/Mauricio Leija o me pueden buscar en mi fanpage. En Facebook ponen Dr. Mauricio Leija y ahí aparezco yo y ahí aparecen, entre otros contenidos, las clases. Pero ya están las 4 anteriores en la red. Por si faltaron a una o quieren reforzar lo que vimos en una que ya asistieron, porque lo van a hacer desde la comunidad de un aparato, ¿sí? Bueno, incluso estar en la fila de las tortillas y con su smartphone y un audífono estar escuchando la clase, ¿no? O en el camión o donde sea. Estamos apostando a las nuevas tecnologías, estamos innovando porque casi nunca se hace eso, ¿no? O no es algo habitual, pero creo que podemos utilizar estos recursos para que estos contenidos pues estén en la red y otras personas los puedan ver, ustedes mismos. Bueno, estábamos revisando en la clase pasada sobre el subsistema conyugal y yo mencionaba esta frase de Carl Whittaker de un libro muy interesante que se llama De la psique al sistema, donde él dice que la función más importante del matrimonio es incrementar la tensión y la angustia en la vida de una persona. Eso quiere decir que en la terapia familiar no siempre estamos buscando un estado utópico o idealista, ¿no? El hecho de vivir en familia implica cierta dosis de sufrimiento. De hecho, para Minuchin, que esto lo habla en otro libro que se llama La recuperación de la familia, el alta se da no cuando la familia es perfecta o todo el mundo es feliz, sino cuando el nivel de sufrimiento de la familia ya entra en esa categoría que también usa Freud en el caso Dora, que se le llama las miserias de la vida cotidiana, ¿no? Pues esas cosas que vivimos día con día y que nos frustran o nos perturban un poco, pero que no nos llevan a buscar ayuda profesional. Muchos síntomas o a lo mejor molestias o sinsabores que tiene la familia pueden estar presentes en el momento del alta, ¿no? Porque si esperamos a que las condiciones sean totalmente ideales o esperamos a que todos los problemas estén resueltos, nunca daremos de alta a ningún ser humano. De hecho, nunca acabamos con ningún ser humano y el proceso se vuelve interminable, ¿no? Que a lo mejor ya más adelante habrá tiempo de platicar un poco sobre ese asunto de los procesos interminables, que curiosamente el primero que habla de los procesos interminables es Sigmund Freud. En los últimos escritos, los que escribe en la década del 30, él tiene un ensayo que se llama Análisis terminable e interminable, donde él ya se empieza a preocupar de que el psicoanálisis dure mucho tiempo, o sea, por tiempo indefinido. Para esas alturas, él estaba viendo que había ese riesgo de que el psicoanálisis se volviera un proceso muy largo y eso finalmente pasó. Y él hizo esfuerzos para evitarlo y por eso escribió ese ensayo que curiosamente no es muy citado por los psicoanalistas. Pareciera como si los psicoanalistas quisieran que realmente los procesos psicoanalíticos fueran muy largos. Por eso es que en este libro muy conocido de Manual de Psicoterapia Breve, Intensiva y Urgencia de Leopold Vela, que seguramente lo ubicarán a este autor de este libro, él dice que el padre de la terapia breve es Sigmund Freud. No nada más por este ensayo que él escribió y que es poco citado por los psicoanalistas, sino porque si te vas a la obra de él, te das cuenta que los historiales pues no veía a los pacientes por muchos meses ni muchos años. Incluso hay varios historiales donde él los veía en una sola sesión. En 1895, junto con Joseph Breuer, él escribe estudios sobre la histeria y ahí viene el caso de una paciente donde la cura en una sola sesión. Él le apostaba a lo breve y cuando se da cuenta que muchos de sus discípulos están ejerciendo un psicoanálisis muy tardado, pues él empieza a preocuparse del asunto. Y la primera estrategia que él utiliza es poner una fecha de límite a la terapia. Por ejemplo, él le decía a un paciente: tu psicoanálisis termina, por poner un ejemplo, en noviembre, ya sea que tengamos éxito o fracaso, pero termina en noviembre. Entonces él se daba cuenta que conforme se empezaba a acercar la fecha, el paciente se responsabilizaba más del proceso y se empezaban a dar los cambios. Entonces él empezó a sugerir esa estrategia, ¿no? Que en terapia familiar se utiliza mucho. La terapia familiar que yo manejo, generalmente en la primera sesión yo acuerdo con la familia de que el proceso va a durar aproximadamente 10 sesiones, puede ser incluso menos. Hemos tenido familias que en 6, 7 sesiones nos damos de alta
y se van bien, o a veces que nos hemos llevado 13 o 14 sesiones, pero eso ya es poco común, pero generalmente son procesos breves, nunca hemos llegado a una sesión 20. Generalmente si llegas a la sesión 20 y las cosas no van bien, es que ya te perdiste y mejor usas la alta por máximo beneficio. De hecho, la terapia breve logra ser breve gracias a que se definen las metas y se aclara o se negocia con el paciente en qué momento se acaba la cosa, ¿no? Cuando tú no defines metas, pues nunca vas a saber cuándo llegaste y el proceso va a terminar. Es como si te subieras a un taxi y le pidieras que condujera, pero no definen ni tú ni el taxista a dónde te van a llevar, y entonces pues cuando llegas, ¿no? O cómo sabes que ya llegaste. La psicoterapia es igual, el paciente tiene que saber a dónde lo vas a llevar y el paciente tiene que saber cómo él se va a dar cuenta que ya llegó. A muchos pacientes yo les pregunto, ¿cómo te vas a dar cuenta que ya estás listo para que te dé de alta? ¿No? Por ejemplo, en el caso de niños con problemas de conducta, los papás pueden decir, bueno, nos vamos a dar cuenta cuando el niño esté más tranquilo o cuando ya no haya quejas de la escuela. Y cuando eso pasa, pues se puede dar el alta, ¿no? Claro que la familia se va con algunos otros problemas porque al resolver quizá el problema principal, muchas veces pasa que entonces la familia empieza a ver otros problemas menores. Pero para evitar una dependencia del proceso terapéutico, lo que yo generalmente hago es que una vez resolviendo el problema principal, les doy como un periodo como de vacaciones, por así decirlo. Les digo, tómense 6 meses sin terapia, traten de resolver ustedes el problema y si se atora, pues me vuelven a hablar o me contactan e iniciamos otro proceso. Entonces es muy bueno porque tú les estás devolviendo a la familia la responsabilidad y también les estás dando a ellos una confirmación de su capacidad para ellos mismos generar los cambios que necesitan sin depender a fuerza de un terapeuta. Porque conozco niños en manos de otros profesionales en donde el proceso es interminable, nunca acaban porque se resuelve un problema y ya cuando se resuelve ya hay otro y otro y otro y otro, y finalmente los padres ya aprendieron un poco a depender del psiquiatra o del terapeuta, y el psiquiatra o terapeuta termina ya haciendo funciones parentales, porque a veces esa línea entre el quehacer profesional y las funciones parentales es muy tenue. De hecho, yo me atrevo a decir que muchas veces las funciones parentales aunque no estamos dispuestos a aceptarlo, ¿no? Por eso no es bueno corregir a un niño en la consulta, ni decir que se calle o que se siente o que no puede comer dentro del consultorio, porque esas son funciones que les corresponden a los padres. Si los padres están ahí en la consulta, ellos tienen que hacer esa chamba. En el momento que tú lo haces, tú estás mandando un mensaje a los papás de desconfirmación, de que ellos no son capaces de controlar a sus hijos y que el control de los hijos es tu chamba, y entonces eso te ahorca a ti, porque te metes en un laberinto en donde va a ser muy difícil que llegues al punto en donde tú puedas darlo de alta y considerar a los papás capaces. De hecho, yo estoy un poco en contra de las escuelas para padres porque creo que cuando se manda un papá o una mamá a escuela para padres es como hablar de su incapacidad para conducir a su familia y no conviene encuadrarlo así. Creo que hay que arreglárselas para ver los lados positivos de la familia, los lados fuertes. De hecho, el último capítulo del libro que estamos revisando habla de los lados fuertes y que la familia se sienta capaz, ¿no? Para esto utilizamos la técnica de la connotación positiva, que ya lo iremos viendo con calma más adelante. Siempre hay que ver la manera de connotar aspectos positivos de la familia, aun cuando en una primera lectura no parezcan aspectos tan positivos. Y creo que a lo mejor, si recuerdan algunas intervenciones que hemos hecho en la consulta cuando ustedes han estado, a lo mejor recordarán algunas connotaciones positivas que yo hice sobre cosas que las familias hacían. También estoy en desacuerdo de que los talleres de escuela para padres los utilicen en una primera consulta o en una primera sesión, porque ni siquiera te has dado la tarea de conocer al sistema y ya mandas a los padres a un taller cuyo título empieza con la palabra escuela y que los infantiliza un poco. Ahorita lo vamos a revisar, ¿no? Porque muchos autores sistémicos también no están muy de acuerdo con eso. Bueno, en cuanto al matrimonio, nada más quería poner esta diapositiva para hablar de su sistema conyugal. Yo les decía que así como la angustia es necesaria en el desarrollo psicológico del niño, en nuestro desarrollo como adultos también necesitamos algo de angustia para que eso nos mueva y hagamos cosas, ¿no? Los que estudian el ciclo vital consideran que quitarnos la angustia de la vida nos retrocede o nos lleva a un estancamiento
y que no se da ese desarrollo o esa evolución. De hecho, el desarrollo psicológico de las personas no termina donde lo describió Freud. Freud habla nada más de las primeras etapas, y aquí el mérito de ir más allá pues es de otro psicoanalista que es Erik Erikson. Esto lo describe en un libro que se llama Infancia y Sociedad, donde habla de las 8 edades del hombre. No vamos a hablar de eso porque se sale de los objetivos de esta clase, pero Erikson lleva las etapas del desarrollo psicológico del ser humano hasta la muerte, hasta la última etapa, cosa que no hizo Freud. Y ahí vemos que en cada etapa de la vida adulta hasta llegar a la vejez, pues uno se enfrenta ante la angustia y ante los conflictos, y uno tiene que resolver el conflicto de cada etapa para poder pasar a la siguiente, ¿no? Que al final, en la última etapa de la vida, Erikson le llama la etapa de la integración del yo versus desesperación. Es decir, si te fue muy mal en las anteriores etapas y no resolviste los conflictos que correspondían a cada momento, puedes llegar a esta última etapa de tu vida en una postura muy difícil de desesperación, de que ya no tienes tiempo, ya no puedes retroceder, ya hay cosas que hiciste mal, ¿no? Es como una partida de ajedrez. De hecho, Erich Fromm decía que en un ajedrez las primeras jugadas, las primeras 4 o 5 jugadas determinan el resto del juego. Ahora imagínate qué pasa con un ser humano que llega a los últimos años de su vida y todas las jugadas han sido malas. Bueno, si las primeras eran las más importantes, ¿no? Y ya las regaste, ya hay poca capacidad como de poder generar un cambio o poderle dar una reorientación a la vida, a veces por la sencilla razón de que ya no hay tiempo, ¿no? Porque el tiempo es un recurso fundamental, o de que ya tu sistema está tan pautado de una manera tan rígida que resulta difícil el cambio. De hecho, esto también lo consideraba Freud. Obviamente, claro que si viene un adulto mayor a terapia se debe de llevar un proceso y hay que revisar qué pasó con esas etapas, ¿no? No es totalmente desesperanzador. Y la contraparte de la integración del yo es una parte muy bonita en donde se puede llegar a la vejez feliz, tranquilo. De hecho, no lo describe así Erikson, pero la manera en cómo él lo describe en este ensayo de las 8 edades del hombre me recuerda una frase de Jodorowsky. Jodorowsky dice: me gusta envejecer porque el tiempo quita lo superfluo y conserva lo esencial, ¿no? Es raro que un hombre diga eso, que se encuentre ese nivel de madurez donde alguien dice que le gusta envejecer y que le debe ventajas a eso, ¿no? Esto me habla de que Jodorowsky, en su caso muy particular, sí ha llegado a esta etapa de su vida en una integración del yo, en una desesperación. Esto lo menciono porque creo que en la vida adulta es necesario la angustia, y la vida matrimonial nos genera eso, ¿no? Así como el niño se angustia por tener un hermanito que acaba de nacer y luego aprende a compartir y aprende a negociar con otro igual, lo mismo sucede en el matrimonio. Es también un laboratorio que nos proporciona armas y recursos para salir o para ir ascendiendo en la escala social. Bueno, vamos a pasar al dolor parental. Yo les había dicho que para no complicarnos mucho el asunto de los conceptos, pensemos mejor en su sistema parental. Y bueno, fíjense, esto lo dice Minuchin. Aquí yo estoy tomando las referencias de un libro anterior, que es el de Familias y Terapia Familiar, que les había comentado que íbamos a citar frecuentemente. Dice: el ser padre es un proceso extremadamente difícil de entrada. Es decir, el que piensa que eso es fácil, pues está muy equivocado. De hecho, desde mi perspectiva, el ser papá te lleva a la responsabilidad más grande que existe en el universo. No creo que haya una responsabilidad más grande que ser padre. Nadie lo desempeña a su entera satisfacción y nadie atraviesa el proceso incólume. Fíjense, esto es muy interesante. Les decía yo que estoy un poco en contra de los talleres de escuela para padres. No estoy totalmente en contra, porque tampoco voy a emprender como una cruzada en contra de eso, ¿no? Y sé que los padres encuentran también cierto beneficio. Otra voy a explicar por qué no estoy tan de acuerdo. Pero fíjense, sí se venden muy bien. Eso sí se vende muy bien. Y hemos platicado en la clase pasada que lo que no se vende bien por nuestras pautas culturales sería un taller de escuela para parejas. Y se había yo platicado que yo hice el experimento de hacer estas invitaciones y que pues nomás se encontró una pareja y me di cuenta que pues eso iba a fracasar, que no se vendía. Pero los talleres de escuela para padres se venden muy bien, y es por esto mismo que dice Minuchin: nadie, absolutamente nadie, puede ser un padre de su entera satisfacción, y nadie siente que ya la hizo y que es perfecto. Siempre hay esa sensación en los papás como de que: ay, no la estaré regando, sí estoy haciendo las cosas bien,
A veces no lo declaran, pero uno alcanza a leer en sus actitudes o en sus demandas hasta un sentimiento de culpa. Por eso es que el hecho de que tengamos a un experto que va a dar un taller, eso les da mucha tranquilidad. Pero eso nos mete en una paradoja porque entonces están dependiendo del experto y no están ellos aprendiendo a desempeñar sus funciones parentales. Porque también las funciones parentales son un proceso que intuitivo. no lo puedes hacer, ¿cómo? Intuitivo, ¿no? En muchos sentidos. Podemos decir que es por ensayo-error. Y no tiene nada de malo que sea por ensayo-error. De eso se trata el asunto. Y que no lo puedes hacer siempre de la mano del experto. De hecho, a mi parecer, hacerlo siempre de la mano del experto es algo patológico, ¿no? Los padres tienen que tomar decisiones y arriesgarse a equivocarse y ir aprendiendo en el camino. Es parte de la vida. Y dice Minuchin, en la sociedad actual compleja de rápido desarrollo, las dificultades de ser padre se han incrementado. Esto lo menciona también Erik Erikson en otro libro que se llama Sociedad y Adolescencia, donde él se demuestra que la complejidad de la sociedad actual ha hecho que cada vez sea más difícil ser papá y también es más difícil ser hijo, sobre todo cruzar por la adolescencia. La adolescencia, a lo mejor de un chico de la edad media que vivía en una comunidad agrícola y que se iba a dedicar a labores del campo, pues no, una adolescencia muy conflictiva porque no había muchas posibilidades, ¿no? Y porque todo lo que él sabía, los papás sabían más y tenían más experiencia, pero ahora los cambios culturales que hemos vivido en nuestra sociedad, sí se ha conformado la familia de una manera en la que ahora los chicos tienen más capacidad para muchas cosas, sobre todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, y superan a los papás. Entonces se dan cuenta que los papás ya no son como Superman o que no se las saben de todas, sino que hay áreas de competencia donde los chicos son mejor y a veces hasta los padres le piden al hijo ayuda para mandar un correo electrónico. Y eso hace que los padres se sientan un poco inseguros. Entonces sí podríamos decir, sin temor a ser muy inocentes, de que en la etapa actual es más difícil ser adolescente por toda la información que hay y por todas las decisiones que tienen que tomar, y es más difícil también enfrentarse a las funciones parentales. Fíjense lo que dice Minuchin, esto lo dice en otro libro que me parece que es el último libro que he escrito, Evaluación de Familias y Parejas. Dice, pues resulta tentador decirle a la gente lo que debería hacer. Fíjense, resulta tentador, como que para no meternos en tanto rollo, mejor dile lo que tiene que hacer. Seguir este impulso reduce en gran medida la probabilidad de que aprenda a ver lo que está haciendo y sus consecuencias, ¿no? Entonces en un taller de escuela para padres a veces como que sí se maneja un estilo muy de que te voy a decir lo que tienes que hacer, ¿no? En vez de ver qué recursos tienen y movilizarlos. Eso no se podría hacer en un taller porque en un taller tienen muchas personas y para ver los recursos de cada familia necesitas tener a cada familia en una sesión. No lo puedes hacer de manera grupal. Y dice Minuchin, los miembros de la familia tienen una sensibilidad auditiva discriminatoria que presenta campos de sordera selectiva revelados por su historia común. Esto es un concepto muy interesante, el concepto de sordera selectiva. Quiere decir que aunque queramos educar a los papás y les demos un taller de escuela para padres, mucha de esa información que vamos a enviar, ellos no la van a registrar. De hecho, psicológicamente hablando no la van a oír, por eso Minuchin dice campos de sordera selectiva. Y después nos preguntamos por qué no entendieron nada en el taller. Bueno, porque es muy inocente de nuestra parte creer que porque mandamos un mensaje, ya el mensaje va a llegar al receptor, y eso es falso. Nosotros mandamos un mensaje, pero si llega al receptor o el receptor es capaz de decodificarlo, eso es otro asunto que tiene que ver con las pautas del receptor. Ya había yo mencionado un poco de lo que me decía David en la teoría de la comunicación humana, de que las personas perciben solamente algunas partes de la cadena de hechos que son visibles para ellos, es decir, tienen una puntuación, eligen algunas cosas de la realidad. Por eso es que en un taller o en una clase o en una conferencia, el que está escuchando nada más capta algunas cosas y otras se le van o se pierden, ¿no? Muchas veces las familias con patología, estos campos de sordera selectiva están muy incrementados, prácticamente están sordos, entonces no le puedes entrar por la parte educativa, le tienes que entrar por la parte psicoterapéutica, y ahí es donde entra la terapia familiar. Hay un capítulo muy interesante que lo vamos a ver, a lo mejor le vamos a dedicar 2 o 3 clases, que se llama intensidad, que es una técnica para vencer los campos de sordera selectiva, ¿no? Porque en un taller educativo pues no generas intensidad, va la información y ya, ¿no? Y a veces no tenemos tan buenos resultados. Y fíjense lo que dice Whittaker. Whittaker lo describe muy bien
los efectos negativos de ese tipo de posturas educativas. Dice, uno de los problemas que presenta esta orientación es la evolución gradual de un síndrome de mamá sabe más, como si psiquiatra o terapeuta fueras la mamá de todos, ¿no? El terapeuta ofrece artimañas para hacer cambiar las cosas, pero de ello resulta la pérdida por el paciente de la libertad para tomar la iniciativa. El paciente o familia se vuelve más dependiente y cada vez duda más de sí mismo. Esto ya es una iatrogenia. Entonces el terapeuta enfrenta el problema de cómo salir de esta condición. Y bueno, es interesante cómo lo plantea. Esto lo dice Bruno Bettelheim. Bruno Bettelheim es uno de los autores más citados en el tema de autismo. Tiene un libro muy interesante que se llama La fortaleza vacía. Ese es otro que se llama Diálogos con madres de niños normales. Y dice, los padres fundamentalmente esperan una lista de normas acerca de qué hacer y qué no hacer. De hecho, esto se siente en la consulta, ¿no? De hecho, es interesante porque cuando los papás te preguntan cómo deben de tratar al niño, o los papás te dicen, no, es que la maestra nos dijo que le preguntáramos a cómo lo debe de tratar. Eso es un doble vínculo, es una paradoja porque la pregunta es muy general, ¿cómo debemos de tratarlo? Pero si ustedes se fijan, esa pregunta que es muy general va con un mensaje implícito de que des una respuesta muy particular o muy específica. O sea, hay una locura en la pregunta, es una paradoja. De hecho, creo que también pasa cuando hospitalizan a un paciente y se va a dar de alta y ya están haciendo los trámites para el alta, se están despidiendo y nunca falta la pregunta de algún familiar, ¿y cómo debemos de tratarlo? ¿Cómo lo debemos de tratar? Y así, entonces, muy severo. Pregunta general, ¿cómo debemos de tratarlo? Desde la postura de la cordura, la respuesta sería una respuesta también igual de general. Entonces, desde la postura de la cordura sería, bien, ¿no? ¿Cómo debemos tratarlo? Pregunta muy general, bien, respuesta muy general. Estás en lo que Benson llamaría, sin cometer errores de tipo lógico, estás en la misma sintonía, ¿no? Pero hagan el experimento, contesten con una respuesta muy general y la familia se queda así, ¿no? Como que uno siente la demanda de que quieren ser más específicos, ¿no? Que ante eso hay el riesgo de que entonces uno se meta en un laberinto, porque si entonces empiezas a dar respuestas muy específicas, entonces se va a desarrollar el síndrome de mamá sabe más, van a querer respuestas muy específicas para cada situación. Y también si tú les pides que vuelvan a la pregunta más específica, también a ellos los metes en un laberinto porque tú les tendrás que decir, bueno, que lo deban de tratar bajo qué condiciones, en qué circunstancias, estando quién, estando el de qué humor, ¿no? O sea, son muchas las condiciones que se pueden dar en determinado momento de la vida de un paciente, que pedir la pregunta específica pues sería poco práctico, ¿no? Y que aparte también te deberías obligado a dar la respuesta específica. Entonces, lo que Mara Servini encontró como la mejor opción para dar una respuesta a esta pregunta es contestar también con una paradoja, una contradicción. Y algo que ella describe es que lo mejor es decir, sean espontáneos. Que esto es interesante porque al hablar de espontaneidad, que es el primer capítulo, yo les había dicho que el maestro o el supervisor no le puede pedir al alumno que sea espontáneo, porque al pedirte que seas espontáneo, es pues, una orden. Es una orden que sí, eso ya no es espontaneidad, ¿no? Es también una paradoja, es decir, tienes que ser espontáneo en la terapia familiar. Eso es meter al alumno en un de vínculo, ¿no? Que me preocuparía mucho que un maestro de terapia familiar que está supervisando al alumno le diga, tienes que ser espontáneo, esfuérzate por ser espontáneo. Pero esa es la mejor estrategia para contestar la pregunta. Es decir, ellos te plantean una paradoja, hacen una pregunta general, quieren una respuesta específica, entonces lo que tú tienes que hacer es contestar con una paradoja, que vendría a ser una contraparadoja, ¿no? Meterlos en un doble vínculo, sean espontáneos, esfuércense por ser espontáneos. Vamos a hacer este experimento, traten de ser lo más espontáneos posibles y me cuentan qué pasó, ¿no? De esa manera tú te escapas de quedar atrapado en la paradoja, porque las paradojas tienen la capacidad de atraparte. Como es un mensaje contradictorio, no sabes a cuál mensaje escuchar, con cuál mensaje quedar bien, y entonces te quedas paralizado. Muchas veces, y no es que todas, la manera de escapar de una paradoja puede ser con otra paradoja, ¿no? Por eso es que hay una obra muy interesante que la vamos a citar más adelante, que le escribe Mara Servini Palazzoni, que se llama Paradoja y Contraparadoja, como una herramienta para poder trabajar con familias que tienen este nivel de disfunción.
Y bueno, dice Better que me fue difícil convencerles de que lo acertado para una madre y su hijo no lo era necesariamente para otra. Él trabajó durante mucho tiempo en una institución con niños autistas y él se daba cuenta que aunque los monitores, que así les llamamos ahora, los cuidadores, le preguntaban a Better, oye, pero con este niño, ¿cómo le hago aquí? ¿Qué hago? Él se daba cuenta que no había esa respuesta porque lo que puede ser bueno para un cuidador o un monitor o un padre puede ser perjudicial para otro. Por eso no sirven los talleres. De hecho, pueden ser hasta perjudiciales. Hay una dosis de iatrogenia en los talleres porque se ignora lo que demostró Bettelheim. Tú puedes ir de este modo y a la mitad le va a ir bien y a la mitad le va a ir mal, ¿no? Cada familia tiene su fórmula para funcionar bien y tu obligación es conocerla, no aventar estrategias muy generales a ver en dónde pega y en dónde no. Es como si juntaras a un grupo de pacientes con problemas afectivos y no les hicieras una historia clínica o no los interrogaras y a todos les dieras fluoxetina. Pues a unos les va a ir bien, a otros más o menos, y a otros mal, ¿no? Es exactamente lo mismo lo que se hace con los talleres. Por eso creo que los talleres tienen una dosis de iatrogenia y esa parte no se ve. Y eso es lo que me hace a mí estar un poco en contra de eso, porque estamos trabajando con familias y con seres humanos. Bueno, él trabajaba en una institución de niños y entonces él descubrió que cuando un monitor hace esta pregunta, en realidad el monitor ya tenía la respuesta. Es interesante, es un poco como la historia del mago de Oz, que ustedes recordarán, que eso lo citan mucho a veces en cursos de psicoterapia. En este camino de ir al mago de Oz, el león quería ser valiente y el hombre de Jalata quería tener un corazón. ¿Sí recuerdan más o menos? Y resulta que cuando llegan y le piden al mago de Oz, pues la valentía, el corazón, o no me acuerdo qué más pedían, pues él ya no se los da porque ya lo habían adquirido en el camino y ellos no se habían dado cuenta, ¿no? Entonces lo mismo sucede en el trato con niños con trastornos mentales o con discapacidad. En realidad la familia, en el conocimiento que tiene del niño, sobre todo son los padres, ya saben cómo tratarlo, ya saben la fórmula, pero solamente necesitan el respaldo del profesional, del experto, y ahí es donde la cosa se puede distorsionar si tú les das estrategias que no son las más acordes para ese niño. Más bien hay que ayudar a los padres a darse cuenta que ellos ya tienen la fórmula, ¿no? Porque son las personas en el mundo que mejor conocen a los hijos, ¿no? Yo lo he visto en 100 Corazones. 100 Corazones es una institución de niños que quedaron a la custodia del Consejo de Familia, que están en este lugar y que tienen monitores por periodos de tiempo porque los van cambiando. No estoy muy de acuerdo en que los cambien, pero bueno, eso finalmente lo hacen. Entonces pasa que a veces un monitor tiene algunas estrategias para que un niño no tenga una conducta explosiva, pero luego otro monitor que llega a ocupar ese lugar, si eso lo implementa no le sirve, le funciona otra cosa, ¿no? Entonces es un proceso bastante individual. Tú tienes que saber qué como padre o como monitor o cuidador o maestro, qué te sirve con el niño. Incluso también a nivel de la terapia de familia. Yo puedo leer las técnicas de Minuchin y yo puedo decirles que algunas técnicas a mí no me sirven tanto y están descritas y sí sé que a otros les sirven, pero a mí no me sirven. Yo he aprendido con la experiencia a usar algunas que son las que son más efectivas y que yo lo veo en práctica, ¿no? Pues es importante que en este curso veamos la teoría y ustedes vean las entrevistas que ven en ese libro, lo que sí les sirve a Minuchin y ver los videos donde yo salgo y que yo ahí uso lo que a mí me sirve, ¿no? Hay algunas cosas que empecé a utilizar de Minuchin hace algunos años, pero aunque eran buenas, veía que no había mucho cambio, entonces las empecé a sustituir por otras que a mí me funcionaban mejor, ¿no? Porque ese proceso es totalmente individual. Y fíjense, esto lo dice Winnicott, pediatra y psicoanalista, que también da una opinión muy interesante. Si se les impide a las madres que hagan esto o aquello o lo demás allá, pronto caen en un embrollo, nuevamente esto me vuelve a iatrogenia, y lo que es más importante, pierden contacto con su propia capacidad de actuar, también me vuelve a iatrogenia, sin saber exactamente lo que está bien y lo que está mal. Si todo lo tienen que buscar en libros o escucharlo por la radio, siempre llegarán tarde, aunque hagan lo correcto, porque lo correcto debe hacerse de inmediato, ¿no? Y fíjense, a veces los ingredientes que se necesitan para que una familia funcione bien y los hijos crezcan con un desarrollo psicológico pues adecuado, pues es simplemente que los padres amen a sus hijos, ¿no? Y que los padres tengan salud mental. Ya con eso ya vas de gane. Y un taller no va a hacer que los padres amen a sus hijos.
ni les va a dar salud mental a los papás, ¿no? Porque es un proceso educativo. Ahí ni se entra un proceso más bien terapéutico. Lo más importante es la salud mental de los papás. Fíjense, hay algo interesante. Si ustedes leen Duelo y Melancolía de Freud, que es una descripción psicoanalítica de la depresión, donde él habla que en todas las depresiones hay una pérdida y que por eso el paradigma es el duelo. Él dice que uno de los síntomas de la melancolía o la depresión, así lo dice, la pérdida de la capacidad de amar. Eso es muy interesante porque pues, a veces es bueno volver a las fuentes de estos autores, porque si te vas al DSM, ¿dónde encuentras dentro de los criterios de depresión la pérdida de la capacidad de amar? ¿No? Entonces, tu pregunta es, a ver, ¿sientes que esos padres no aman suficientemente a sus hijos? ¿Que ese es el ingrediente que falta? Bueno, ¿cómo está la salud mental de sus padres? ¿No? Porque lo que Freud ve es que esto sucede así. Los padres deprimidos, o mamá deprimida, papá deprimido, pierden su capacidad de amar, o esa capacidad de amar no la expresan al 100% y eso afecta el desarrollo psicológico de los niños. Por eso es que es muy complicado un escenario donde una madre tiene depresión postparto, sufre de melancolía, en los términos de Freud, pierde la capacidad de amar y la criatura ya está ahí buscando recibir amor, ¿no? Prácticamente están todos los ingredientes para que las cosas salgan mal. Por eso es muy importante ver la salud mental de los papás. Los papás no necesitan escuela para padres, los papás lo que necesitan es salud mental. Y nosotros somos profesionales de la salud mental, entonces ¿qué estamos esperando? ¿Por qué queremos dar talleres y ser como talleristas o ser maestros? Y este es un hospital psiquiátrico y talleres y más talleres y más talleres y más talleres, pues ya no entendí, ¿no? Me parece que es una gran contradicción. De hecho, también estaba pensando en esto de innovar talleres. No nomás se me ocurrió el taller de escuela para parejas, sino también un taller para aprovechar al máximo todos los demás talleres, ¿no? O sea, un taller de talleres, ¿no? Ya ahorita varios talleres, le invitamos a ir a un taller para sacarle jugo a todos sus talleres, ¿no? Que usted siente que la cosa no acuajo o no arranco, vengan a este taller, ¿no? Seguir sobre la línea de los talleres. Bueno, ahora hemos ido escuchando hablar del olor de los hermanos, que también se le conoce como el subsistema fraterno. Dice es el primer laboratorio social en el que los niños pueden experimentar relaciones con sus iguales, que lo mismo pasa con la pareja, ¿no? Por eso es importante la pareja como una fuente de angustia. Ahora, yo quisiera ser más esquemático para que podamos entender los subsistemas con esta diapositiva. Aquí tenemos una familia tradicional. Podría no ser tradicional, pero creo que en términos de la sencillez vamos a manejarlo así. Está mamá y papá, están 3 chamacos. Mamá y papá representan el subsistema conyugal, que antes de que la familia se formara, pues era un sistema, ¿no? La pareja es un sistema. Cuando se forma la familia, la pareja se vuelve un subsistema de un sistema más amplio llamado familia. Es el subsistema más importante. Minuchin en otros lados le llaman el subsistema ejecutivo. Yo les había dicho la vez pasada que unas metáforas muy buenas para entenderlo es como el núcleo de la célula, el corazón de un organismo, el motor de una máquina. Es el más importante porque ahí se ejerce una mayor responsabilidad y lo que se decide ahí impacta en todo el sistema. No tiene la misma responsabilidad de los hijos, ¿no? Esta parte de la escuela para padres, cuando yo les pregunto a los papás, ¿saben qué aprendieron ahí? La mitad me dicen, no, pues no, ya no me acuerdo, ¿no? Y la otra mitad me dicen, pues aprendimos que había que ponerles límites a los niños. Esa parte me perturba un poco porque yo soy de la idea de que ya lo sabía, porque sin educación y sin los recursos que tú quieras, los antropólogos nunca han encontrado una cultura, un grupo social, una comunidad a lo largo de la historia en donde los niños mandaran. O sea, si conoces un antropólogo, digan, ¿ha habido esto en la humanidad? ¿Han descubierto una cultura donde el niño mande, tenga más poder y los papás estén subordinados? No ha pasado eso en toda la historia de la humanidad. Creo que hasta lo tenemos ya en los genes o hay un chip en el cerebro con el que nacemos que nos hace entender que el niño no puede tener más poder que un adulto. Entonces también enseñar eso es absurdo, ¿no? Es también darles a los padres el trato de retrasados mentales. Y si tú empiezas a tratar a los papás como retrasados mentales, van a actuar como tales. Y entonces tú ahí mismo te ahorcas porque no te conviene tener papás que actúen como retrasados mentales. Pero sin embargo los papás entran a tono con nosotros y tú les dices, hay que ponerle límites a los niños, señores. Y ellos, ok, está muy bien, hay que ponerle límites. Pero creo que ya lo he platicado con algunos de ustedes, es casi igual que tú vas a la tienda de mascotas
¿Quieres comprar un pez? Compras el pez, ya ven que te lo dan en una bolsita con agua, y ya cuando lo vas a pagar la caja, que te diga el dependiente de la tienda, está muy bien, es tanto, pero nada más me recuerdo que tiene que tener el pez en agua, Entonces, tú puedes decir, ¿qué piensa que soy idiota o qué? Esa sería la respuesta normal. Entonces, cuando un tallerista le dice a los papás, tienen que poner límites a los hijos, es exactamente lo mismo, ¿no? Por eso es que cuando me dicen que eso es lo que aprendieron, digo, no, pero eso ya bien, está grabado en nuestra mente. Sería muy interesante ver cómo está grabado, pero eso no lo traemos porque ningún grupo humano ha permitido que los niños tengan más poder que los adultos. Por eso que me preocupa esa situación, ¿no? Dar información tan lógica, tan general, que flota en el aire, se respira, ¿no? Yo les decía que si no han leído a Shakespeare no importa, es tan universal que se respira. Conocemos las historias de Shakespeare. Lo mismo lo de poner límites a los niños, ¿no? Es exactamente lo mismo. De hecho, creo que también lo había platicado con alguien de ustedes en la consulta. Yo estaba pensando en hacer un experimento. Por ejemplo, juntar a los papás para un taller de escuela para padres y decirles, a ver, señores, quisiera que alzara la mano el mamá o la papá que realmente tuviera la convicción, que realmente, sinceramente creyera en su corazón que lo mejor para un niño es no ponerle límites, pero con confianza, de verdad. Si creen que lo mejor es eso, por favor, alcen la mano. Como esto no lo he hecho, no sé si tengo oportunidad de hacerlo, yo me imagino que nadie alzaría la mano. O sea, me enfrentaría a un grupo en donde nadie diría, no, yo sí creo que lo mejor es que el niño no tenga límites. Yo creo que no. Pero entonces antes uno puede decir, bueno, señores, miren, en nuestra experiencia lo que aprenden los papás en los talleres de escuela para padres es que hay que poner límites. Ustedes ya lo saben, terminó el taller, que les vaya muy bien. Y eso quiere decir que entonces vuelve absurdo todo el tiempo que se invierte y toda la saliva que se gasta en los talleres, ¿no? Por ejemplo, en el taller de niños para TDAH, que son 20 horas dedicadas a explicarles a los papás los del TDAH, se me hace lo más absurdo de la vida. Yo que les he dado clases a los residentes del PAI, los del Centro Médico Nacional de Occidente, y que les doy clases en el tema del TDAH a nivel de subespecialidad, pues si acaso nos llevará 4 clases de 1 hora. Y les digo, bueno, 4 horas a nivel de subespecialidad, para ustedes que están en formación, y luego me toco aquí con que les dan 20 horas a los papás. Pues no se trata tampoco de que sean expertos en TDAH, se trata de que tengan salud mental y ya con eso llevan una buena parte del camino avanzado. Bueno, entonces tenemos el subsistema conyugal, tenemos el subsistema de los hermanos, que ya los hemos definido, el subsistema parental, que es a lo mejor es un poco más difícil de entender, que es la relación que tiene cada uno de los progenitores con los hijos y las funciones que hace dentro de esta relación, ¿no? También papá tiene su propio subsistema, que aquí es donde vemos que los límites poco definidos o una membrana muy porosa, por así decirlo, hace que aquí una abuelita entre en acción y le dé más poder a uno de los chicos y defienda a los padres, como el ejemplo que hemos visto en el video, ¿no? Bueno, entonces esta es una familia tradicional, mamá, papá, hijos, los subsistemas, subsistema conyugal, subsistema fraterno de los hermanos y subsistema parental. Vamos a ver qué es lo primero que pasa. Observen bien. ¿Sí vieron qué pasó? ¿Sí? ¿O lo se quitó el conyugal. Ajá. Que eso pasa con relativa frecuencia. Mamá y papá dejan de ser pareja, dejan de defender su espacio psicológico como cónyuges. Yo les decía que la manera más sencilla de sondear esto es preguntar a los papás cuándo fue la última vez que salieron juntos, y si te dicen que son años, pues quiere decir que posiblemente te estés enfrentando a una familia con esta estructura. No hay subsistema conyugal. Hay 2 adultos que viven juntos, pero ya no hay pareja, no existe, ¿no? Sí hay subsistema parental y subsistema de los hijos. Pero si fijan, es interesante porque la familia se mantiene unida por abajo, ¿no? Gracias a que comparten funciones de papás y que los chamacos están ahí. Por eso es más fácil que una pareja se separe si no tienen hijos, porque no ejercen esta unión como la vemos en una pareja donde ya no existe su sistema conyugal, ¿no? Pero ya entonces la familia no está unida por el subsistema ejecutivo como debería de ser, ¿no? Porque es el subsistema más importante y el que tiene más responsabilidad, sino que ahora hasta los mismos padres nos dicen es que estamos juntos nada más por los hijos. Igual y pueden llevársela más o menos bien por un tiempo, pero ya dieron un primer paso hacia la patología familiar. Ahora, ¿qué pasa si el sistema se mantiene mucho tiempo así? Observen lo que sucede. Como los niños empiezan
a intuir, o consciente o inconscientemente ellos se dan cuenta que ellos mantienen unidos a los papás y que cuando ellos dan problemas, mamá y papá van a la escuela, vienen con el paido, entonces, mira, entonces conviene que haya problemas porque mis papás están unidos. O a veces puede ser que la desarmonía conyugal genera un nivel de tensión que hace que los chicos tengan esas conductas desadaptativas, ¿no? Ya sea que lo hagan consciente o inconscientemente, o que sea algo como una estrategia de los chicos, o sea el producto de a lo mejor la atención familiar incrementada, funciona o le da estabilidad al sistema que un chico tenga problemas, ¿no? Muchas familias que vemos en la consulta de psiquiatría infantil están en esta etapa. No hay subsistema conyugal, un hijo está dando problemas y eso mantiene a los papás todavía con cierta cohesión. Ahora, ¿qué es lo que pasa si el tiempo sigue avanzando? Papá se cansa un poco, no tiene la satisfacción que da la relación de pareja, empieza a tomar, tiene otros hijos, y puede ser que tenga también un hijo con problemas de conducta también en la otra casa, ¿no? Que aquí ya vemos a lo mejor una cuestión genética, ¿no? Pero no nos vamos a meter con los aspectos genéticos porque nos sabemos de los objetivos de esta clase. Pero papá se va, papá desaparece, él deja de estar ahí, ¿no? Y cuando le preguntas a la mamá, oye, el señor, no, es que trabaja todo el día. Y si de veras, y se queja de que trabaja todo el día, porque pues yo la verdad también trabajo muchas horas y yo sí me quejo. No se queja. Y dices, entonces estará trabajando, y tiene vacaciones, no tiene vacaciones, y no se queja, no se queja. Señora, creo que su esposo lo está engañando. Que según Whittaker lo tendrás que soltar. Porque si te llegó esa idea a la cabeza, y eso de hecho que Whittaker dice, a ver, esa idea no te pertenece, no seas egoísta, esa idea te llegó por estar con la familia, suéltala, ¿no? Aunque sea como una bomba para la familia. Ahora, si es una bomba para la familia y ellos se enojan, y tú les puedes decir, bueno señores, ustedes no vienen a un spa, ¿no? Ustedes vienen a un problema de salud mental, no les han implicado a los hijos. La cosa no es fácil. Si quieren seguir viniendo conmigo, la cosa va a estar así. Que bueno, hay un libro muy interesante de Whittaker que habla sobre estas estrategias que se llama Meditaciones Nocturnas de un terapeuta familiar. Bueno, a ver, ¿qué creen que va a pasar con la mamá antes? Porque la mamá cuando llega a este punto, la mamá ya se da cuenta que su vida no era como ella quería. Y tiene razón, ella cuando se casó y empezó a formar una familia y tener hijos no quería eso. Un niño problema, no hay pareja, el señor ya le puso los cuernos, ya tiene un hijo con otra señora. Bueno, observen el rostro de mamá, mucha atención al rostro de mamá. Se deprime, con toda razón. Tiene razón de deprimirse, ¿no? Que aquí Freud nos diría que entonces esta mamá disminuyó su capacidad de amar porque está sufriendo melancolía. Entonces eso es más complicado porque estos chicos necesitan que los amen, necesitan sentirse aceptados, ya no está papá, mamá está deprimida, no les llega el amor de mamá pierde algo de poder, entonces mamá diseña una estrategia para salir a flote, que es esta. Con esto yo esquematizo que ella refuerza sus funciones de mamá, es decir, el subsistema parental de mamá se hace doble. Ella dice, no me fue bien como esposa de este señor, no hay satisfacción conyugal, ahora voy a ser doblemente mamá, me voy a enfocar en ser mamá. Y los chicos dicen, ¿ahora qué te pasó? Antes que nos pelabas y ahora tenemos que enseñarte lo que tenemos en la mochila, necesitas hacer la tarea, nos estás supervisando, no podemos salir, ya vete a tomar un café con una amiga o haz algo. Que no es raro que en nuestra cultura la madre compense con sus funciones de madre su insatisfacción conyugal. Muchas madres superprotectoras, no todas, pero muchas, o que están ahí sobre los hijos, son mamás que no tienen la satisfacción conyugal, no está funcionando el sistema conyugal. Siempre que vean a una madre superprotegiendo a los niños, consideren que no hay pareja, ¿sí? Porque cuando hay pareja no hay quien pueda superproteger a las criaturas, para empezar, ¿no? Ahora, ¿qué creen que va a pasar con los hijos? Fíjense lo que pasa con este chamaco que estaba dando problemas. No nomás sigue dando problemas, sino que ya se subió de jerarquía, se subió al subsistema conyugal, ¿no? Que aquí es donde la mamá nos dice, ya se pone al tú por tú, ya me dice malas palabras, ya me dibujó. Y Jay Haley dice que las familias son como los sistemas físicos. Eso es muy interesante, por eso la cibernética nos ayuda a entender mucho sobre las familias. Él dice que un vacío tiende a generar una tendencia a ser llenado de manera inmediata, como el vacío en los sistemas físicos, ¿no? Que así es como funcionan las clínicas.
genera un vacío y puede sacar el medicamento del frasquito. Bueno, pues ya no hay papá, es una familia sin papá y uno de los hijos se sube al sistema conjugal como para llenar ese hueco, ¿no? Y que a veces el hijo siente la necesidad de desafiar porque una mamá tan sobreprotectora es vivida por los chicos como una influencia que limita su desarrollo y la opción que ellos ven es desafiar, es su manera de salir a flote. De hecho, un hijo que desafía a una mamá sobreprotectora te está hablando de que ese hijo tiene salud mental, porque está tratando de salir a flote, no está permitiendo que la mamá lo infantilice. Que de hecho, para entender este proceso, yo les recomiendo leer la historia de Hansel y Gretel, que si no la han leído también no es necesario porque flota en el aire. Y ustedes recordarán cómo la casita de dulce, Freud nos diría que simboliza la dependencia. Por la fase oral llegan a la casita de dulce, se lo empiezan a comer, hayan satisfacción, pero ahí está la bruja, ¿no? Que los mantiene en una situación de dependencia. Y cuando los chicos ya no quieren estar en esa situación de dependencia porque la viven como una influencia limitadora a su desarrollo, como estamos viendo aquí, ¿qué hacen? Avientan a la bruja al horno. Entonces, muchos niños negativistas desafiantes, en realidad no teníamos que ver eso como un trastorno mental, más bien teníamos que ver estas conductas como características que hablan de la salud mental del niño, porque está tratando de ser independiente, le está desafiando a mamá. Bueno, ¿qué pasa con el papá? Fíjense, esto es muy interesante. Resulta que regresa a casa, ¿no? ¿Por qué regresa a casa? Vamos a verlo aquí en este video. A ver si se escucha bien. Es un comercial de Tecate. ¿Sí? Papá, ¿qué pasó, hijo? ¿Pero dónde estuviste todos estos años? Por los que son de cadena larga, de cadena, por ti. De carrera. El papá regresa, ¿no? Después de muchos años. ¿Dónde estabas? No, pues fue a correr. Ah, pues pásale, ¿no? Que nuevamente recurrió a Freud. Freud dice, el yo no abandona de manera tan fácil un objeto en el que se ha depositado la libido. O sea, el señor se fue con otra mujer, tuvo hijos, se emborrachó y todo, y luego de repente te cuentan, no, pues ya regresó. Ah, sí, ¿qué está pasando? No, pues, pues ahí está, y el niño se porta peor con él, ¿no? Porque a veces pasa que como ya no hay pareja, y la mujer ya está deprimida, ya no tiene capacidad para amar, y se siente traicionada por él, pues dice, bueno, pues dejo que esté ahí por los hijos para que tengan un padre. Pero pasa que esta conjugalidad disarmónica hace que el papá, un poco enojado con la mujer que ya no lo aceptó, utilice al hijo para desafiarla. Entonces, un ejemplo muy sencillo, la mamá le dice al chamaco, ahorita que terminemos de cenar, a ti te toca lavar los platos. Y el papá le dice, no, no le hagas caso, tu mamá está loca. Y el niño, no, estás loca, ¿no? Y al otro está la mamá con el paido, sin el papá, el paido nunca cita al papá, se le hace diagnóstico de trastorno negativo desafiante y se da la risperidona. Bueno, pero creo que habría que entender el ciclo de esta familia y lo que ha pasado con esta familia para poder hacer intervenciones acertadas, ¿no? Por eso yo en alguna ocasión lo dije, desde mi perspectiva, ejercer la psiquiatría infantil sin tener el conocimiento de la teoría general de sistemas es una pseudociencia. Eso no debería estar permitido porque no veo cuál es el anclaje teórico o conceptual que tienen muchas intervenciones que hacen psiquiatras o psicólogos, y que veo que no nada más no hay ese anclaje, sino que finalmente sus intervenciones no funcionan o complican los problemas.